Bienvenidos todos. Como decía hace unos minutos, estoy impresionada que hay más de 100, 120 personas conectadas un viernes a la mañana, todos jóvenes. Sé que no hay mucho más para hacer que esto, o Netflix, o no sé, un puzzle. Así que me siento de todas maneras súper honrada de tener tanta gente en esta call, tantas caras conocidas, y la verdad, buenísimo que me hayan eh, hecho volver a las canchas de la academia, estudiar un poco y ponerme a compartir algunos pensamientos en este mundo tan loco que nos está tocando vivir estos días. Así que muchísimas gracias a Gustavo, a Dinora, bueno, a Enrique por siempre estar y ser parte de esta familia, la ORT. El título de la presentación es El mundo del mirame y no me toques, ¿no? Porque un poco lo que se viene en el mediano, corto plazo sin duda, e incluso yo creo en el mediano plazo, es un cambio de paradigma grosso, que va a ser, inclusive cuando se empiecen a abrir de nuevo, de a poco, los restaurantes, los cines, los gimnasios, el mundo como lo teníamos de alguna manera acostumbrado antes de toda esta pandemia, va a haber toda una transición que seguramente cambie la forma en que nos comportemos de acá a mucho tiempo. Che, ahí, dinos, si la gente llega, no, yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Puedo seguir hablando. Perfecto, vamos. Así que para arrancar, si están viendo bien mi pantalla, quería hacer como una especie de intro a cómo vemos el tema COVID en Latinoamérica. Estos son números que a nivel país todos seguimos de manera obsesiva todos los días, cuando a las 8 o 9 de la noche El Observador, La Nación, el New York Times lanza cuáles son los nuevos contagiados, lamentablemente los nuevos fallecidos y los que se han curado de la pandemia. Pero bueno, para hacer como un raconto así súper generalizado, Latinoamérica es una región que, si bien está siendo afectada, no es de las regiones más afectadas, como hemos visto en Europa y en Estados Unidos, pero sí llegamos a tener más de 70.000 infectados, y seguramente la situación sea peor porque todavía no estamos testeando lo suficiente. ¿Sí? Los sistemas de salud ya están siendo puestos a prueba, llegando incluso al límite. Me contaban mis compañeros de Brasil que ya en zonas como Bahía, Recife, ya tienen exceso en los cuidados intensivos, de la misma manera que lo tuvo en su momento Italia, España y demás. Así que, ya, si bien por ahora en Montevideo, San Pablo, Buenos Aires la situación no es crítica, en algunas regiones donde el aparato sanitario es más chiquito y más limitado, o regiones más pobres, ya empieza a verse bastante jodido. La mayoría de los países de Latinoamérica han implementado cuarentenas obligatorias o incluso toques de queda, ¿no? Y ahí vemos en la gráfica cómo Brasil ha sido uno de los países más afectados. La curva, si bien el resto de los países en general, Argentina, Uruguay, Chile, inclusive México, están aplanando bastante la curva, México salió bastante disparado tanto en términos de casos como en términos de muertes, lamentablemente, y también está muy atado a qué está haciendo el gobierno, ¿no? Hemos visto en países como Brasil y como Estados Unidos que las cuarentenas son mucho menos exigentes y por ende la gente sigue por ahí juntando más de lo que se recomienda, y por ende las curvas se empiezan a disparar. Así que vamos a lo que va a ser la agenda de lo que vamos a hablar más dedicado a negocios y marketing, ¿sí? Yo lo voy a dividir en tres patas. Lo primero es cambios en el consumo que estamos viendo de las diferentes industrias, y también más específicamente del e-commerce, que es lo que yo vivo y respiro antes 12 horas por día, ahora más cerca de 16, porque el teléfono y el WhatsApp y todo, no cerramos nunca, digamos, más estando desde casa. El impacto en los diferentes sectores, esto es crítico porque van a ver que hay winners and losers, o sea, hay algunas industrias que van a verse extremadamente afectadas. Y después traté de armar una pata de cómo prepararnos, tanto a nivel
empresas como a nivel individual. ¿Qué podemos hacer para tratar de salir lo más fortalecidos y lo menos debilitados de esta crisis mundial? Así que ahí voy con el arranque. ¿Cómo hemos cambiado los consumidores? Lo primero es que quería darles como una nota de color de todo lo que estamos viviendo desde nuestras casas todos nosotros, ¿no? Entonces, unos tonos de humor, cuáles son los paradigmas que rompemos. Bueno, estos son algunos de mis amigos que ponen las combinaciones de ropa que están usando dentro de la casa, pero más allá del chiste, es real, o sea, yo debo tener, no sé, 25 pares de zapatos, estiletos divinos en mi guardarropas y he usado los mismos Converse viejos en los últimos 30 días, así que me parece que todos hemos cambiado todo lo que era importante para nosotros en ese momento. Nos conocimos íntimamente, o sea, cuando tenemos estas reuniones de Zoom, acá hubo algunos valientes que se animaron a prender la cámara, pero básicamente hemos conocido a los hijos de nuestros amigos, a los padres, a cómo son las casas de cada uno de nuestros compañeros de facultad o de trabajo, inclusive, no sé si han visto ese meme de esta chica que va al baño y se hizo viral en una reunión de trabajo de Zoom. Y finalmente nos pusimos súper creativos, ¿no? Esta es una foto mía con mis hijas, que no podía faltar en mi presentación, armando y haciendo globos con formitas, pero como les digo, eso cada uno tiene su propia historia, ¿no? Desde ser profesor de gimnasia virtual hasta volverse chef o panadero profesional, cada uno está haciendo y lidiando con esta locura, tratando de zafar de la angustia que genera y haciendo un montón de cosas que en realidad son súper copadas y que por ahí vinieron para quedarse. Así que esto es como un pantallazo de lo que seguramente cada uno de ustedes esté viviendo con diferentes tonalidades del color que le intenté poner acá. Y ahora vamos un poco más a la data, ¿no? O sea, yo creo que esto es uno de los tantos gráficos que les voy a mostrar de cómo han cambiado los consumidores y sobre todo dependiendo de los buckets, ¿no? Los grupos de consumo que normalmente gastamos. Esto es un reporte de Estados Unidos, después hay algunos que muestran algo más de la región, pero bueno, básicamente lo que van a ver semana por semana, cómo ha cambiado el consumo de, por ejemplo, lo que es restaurantes, que vieron que se vino en picada, después vuelve a subir un poquito. De todas maneras, estamos en torno de menos del 50% del consumo. Sí subió un poquito porque muchos de los deliveries empezaron a poner las pilas y a organizarse mejor y a conseguir excepciones a todo lo que es la pandemia, y de esa manera la gente vuelve a consumir en restaurantes con todo lo que es delivery. Después está todo el paquete entretenimiento con otras personas, ¿no? Todo lo que son cines, teatros, Disney, parques, eventos atléticos y demás. Ahí obviamente se desplomó completamente esa industria. Y después tenemos todo lo que es el retail tradicional, de más que nada comida, supermercados, almacenes, donde sí se desplomó porque la gente está, o sea, sí bajó un poquito porque la gente es mucho más consciente de cada peso que está gastando, pero obviamente son los que salen más ilesos de toda esta pandemia. Y ahí yo ponía el chiste, ¿no? De que cuando salgamos de esta pandemia vamos a tener alcohólicos y gamers, porque básicamente es lo que más se está consumiendo. Me habían incluso mandado un video de un corredor que no pude traer acá porque me parecía que la tecnología no le iba a bancar, pero un chico que sale a correr en Estados Unidos a la mañana vos ponés los buckets de todo lo que es reciclable una vez por semana para que vengan a recogerlo los chicos digamos, de todo lo que es hacen el reciclaje de la basura, y el tipo decía work from home, ¿no? Como trabajo desde la casa, y eran paquetes enormes con cervezas y botellas de vino. O sea, la cantidad de alcohol que se está consumiendo es realmente espeluznante. Yo no soy la excepción,
y me imagino que varios de ustedes tampoco, porque es una buena manera de lidiar con esta locura. Bueno, y finalmente tenemos todo el paquete de travel, de viajes y turismo, que obviamente se hizo pelota en las últimas semanas, y vamos a verlo más adelante. Es también una de varias de estas industrias que van a quedar más, digamos, peor, saliendo peor de todo esto. Sí, sigo adelante. Acá, más que nada, volviendo al consumo y lo que sí se puede conseguir de manera online, de vuelta es lo que yo más veo, ¿no? Creo que lo primero que hubo fue, y lo vamos a ver más adelante, cómo fue cambiando lo que el consumidor fue a buscar, pero lo primero que hubo fue una bomba de miedo, básicamente, ¿no? Esto es algo nuevo, algo que pensamos que no nos iba a tocar de cerca, que iba a quedar en China y por ahí en Japón, Indonesia, y de repente, más o menos 10 de marzo, empezó a llegar a los países, empezó a realmente poner como una posibilidad de que esto nos iba a afectar a todos, y más o menos el 17, 18 de marzo es donde se empezó a dar todas las recomendaciones de, che, no salgan de su casa, ¿no? Pónganse alcohol en gel, lávense las manos, pónganse barbijo, barbijo sí, barbijo no. Así que lo primero que hubo fue mucho miedo y mucho miedo específico con la salud, ¿no? Después pasamos a todo lo que eran necesidades básicas. Ok, no voy a poder salir al súper, o tengo miedo de ir al súper, tengo que comprarme la comida, el jabón, los elementos de limpieza. Y finalmente pasamos a todo lo que es entretenimiento. El entretenimiento, ya sea de los chicos, para aquellos que tenemos hijos, ¿no? Desde juegos, puzzles, una tablet nueva porque tengo que tenerla a las nenas en la pantalla porque yo tengo que laburar, hasta entretenimiento propio, lo que hablábamos, videojuegos, digamos, puzzles de 1000 piezas, todo eso vimos un boom. Después de 2, 3 semanas, no fue inmediato, esto es bastante interesante, no fue inmediato, vimos el incremento de todo lo que es actividad física, o sea, compras de caminadores, bicicletas estáticas, de mancuernas, maps de yoga, todo eso, no vino inmediato, pero sí ahora se ve un boom, y literalmente no podemos conseguir suficiente oferta para toda la demanda que estamos viendo. Y como contaba en la slide anterior, el delivery de comida, al principio la gente todavía no se animaba, o por ahí veía de manera muy positiva esto de cocinar en casa. A la segunda, tercera semana dijo, no aguanto más, tráeme una hamburguesa, nada. Y ahí pasó de vuelta a subir mucho más lo que es el delivery de comida. De vuelta, ¿qué es lo que vemos muchísimo menos? Es toda la pata de movilidad, ¿no? Uber, taxis, está siendo muy difícil para toda esa industria. Leí un artículo que por primera vez Uber Eats subió en demanda versus Uber, o sea que todo lo que les contaba de delivery de comida efectivamente se hizo un boom. Toda la parte de fashion, todo lo que es ropa, zapatos, o sea, salvo algo de ropa, como decía, de actividad física y entrenamiento, no hubo, no se vende un champión, no dije zapatillas bien, nada. Y de vuelta, travel, todo lo que es vuelos, hoteles, entretenimiento en grupos, cine, conciertos, etc. Y acá, bien interesante, a la derecha vemos un chart, un gráfico chiquito en donde vemos cuáles son estas categorías icónicas que han aumentado un montón, ¿no? Lo primero es todo lo que es guantes descartables. Agregaría acá también todo lo que tiene que ver con alcohol en gel. Para nosotros hubo semanas en las cuales el alcohol en gel y las mascarillas, los barbijos, han sido hasta el 6-7% de lo que vendemos en Mercado Libre, para que se hagan una idea. Es una locura, eran categorías que nunca nadie fue a buscar esa, digamos, esa oferta. Nunca, si me preguntabas hace 4 semanas, che, qué bien, ¿quién vende alcohol en gel en Mercado Libre? La verdad no tengo idea, no es foco, a nadie le importa. Ahora te puedo listar cada uno de los vendedores de alcohol en gel, cuántas unidades tienen, a cuánto me lo venden, a cuánto puedo venderlo yo, ¿no?
Eh, Después la otra interesante es esto de máquinas de pan. Nosotros lo vimos también en Mercado Libre, por ahí un poco menos de lo que se ve en este gráfico que es más gringo, pero sí hemos visto un montón de demanda de productos de cocina, desde mopas para limpiar el piso, la Cuisinart, ¿no? Que hace esto de batir la comida, hacer el pan y demás. Eh, También despegado totalmente. Y después todo lo que es productos de alimentos de primera necesidad. Antes vendíamos de vuelta, nosotros vendíamos eso de manera muy limitada y empezamos a ver que la gente se animó a comprar sopas, bueno, ni que hablar todo lo que es bebidas alcohólicas, pero desde aceite de oliva, cosas que antes no compraba por internet y ahora compran. Y eso también trajo un montón de nuevos usuarios, o sea, nosotros estamos increíblemente teniendo muchísimos nuevos usuarios que se animan a comprar y que compran por primera vez en Mercado Libre categorías que antes ni teníamos mapeadas, ¿no? Y yendo hacia la parte de abajo del gráfico, lo que vemos es la reducción de todas estas otras categorías que están muy ligadas justamente a todo lo que tiene que ver con, ya sea fashion, viajes, ¿no? Todo lo de la categoría de travel, que es todo lo que es valijas, maletas, mochilas, bueno, ni que hablar, swimwear, ¿no? Que son mallas, nadie puede ir ni siquiera a una piscina, así que olvídense de todas esas categorías. Y esto obviamente puso un montón digamos, de estrés en todo lo que hacemos, ¿no? Todos los que están vendiendo al 600% versus el año pasado se quedan sin mercadería, no pueden traerla de China porque los chinos recién ahora están empezando a producirla. En algunos países están controlando los precios, entonces, les doy un ejemplo, acá en Argentina nos pusieron un límite a cuánto se puede vender el alcohol en gel y los barbijos, entonces mucha gente fue a producir, pero después lo puede vender a un precio menor al que ellos lo pueden comprar. Entonces crea un montón de distorsiones muy, muy locas. Y obviamente la pata de los perdedores, los que se dedicaban a la moda, al calzado, a mochilas, etcétera, todo eso quedó muerto y va a crear una tensión muy grande que en algunos países puede significar desempleo, en otros países por ahí es reducción de salarios o también incluso en cerrada de algunas empresas. Así que voy un poquito más hacia adelante con algunos ejemplos más. Esto es un ejemplo de qué pasó en Mercado Libre en particular, para traerles alguna data bien fresca. Después les dejo todos los links y los reportes para que los puedan ver con más detalle. Pero básicamente estas fueron las 3 etapas que yo les contaba, que empezó con toda la parte de salud, barra miedo, ¿no? El alcohol en gel, barbijos, termómetro, antibacteriales. La etapa después de abastecimiento con limpieza, higiene, alimentos, bebidas, y finalmente la etapa de permanencia, en donde empezamos a ver una suba muy grande de juguetes, juegos de mesa, videojuegos y elementos de gimnasio. Y ya les digo, todo esto es algo que estamos saliendo a buscar de manera desesperada porque todas estas categorías eran cero relevantes para nosotros, así que estamos como locos tratando de encontrar eso que está demandando la gente. Y aquí abajo lo tenemos abierto, por país, no está Uruguay todavía en ese reporte, pero el año que viene ya me prometieron que iba a estar, con qué es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Más que nada, si los aumentos de productos de limpieza, alimentos, bebidas, jabones, etc. Y acá a la derecha es un poco este bubble de palabras, donde pueden ver antes, o sea, y por ahí se los tendría que haber traído, pero antes lo que iban a ver era puro iPhone, Samsung, Motorola, LG, bla, 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 y ahora ven alcohol en gel, por ahí se ve un celular, máscara N95, gel, etcétera, ¿no? Como de repente esto se hizo completamente el pan con manteca de nuestros días. Esto es un slide más, creo que no aporta demasiado, pero sí es este concepto de share of wallet que quería traer, ¿no? Cuánto de nuestra billetera nosotros gastábamos antes por ahí, ahorradas para un viaje, ahorradas para ir a comer afuera, y ahora básicamente todo ese share of wallet termina en supermercados y en mercadería general comprando los básicos. Creo que esto es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de cómo nos posicionamos,
qué vendemos, qué laburo salgo a buscar, ¿no? Hay, obviamente, el otro día me decían que había una chica que estaba buscando laburo hace mucho tiempo, consiguió laburo finalmente, estaba re feliz, vendía seguros para autos. O sea, hoy en día la categoría de autos es una categoría muerta, tanto en ventas de autos nuevos como usados, como venta de seguros, como venta de repuestos neumáticos. No se vende absolutamente nada. De hecho, para darles una idea, nosotros internamente en nuestro equipo realocamos toda esa gente que antes iba y trataba de traer mercadería y vendedores que venden neumáticos, repuestos y todas esas cosas relativas a los autos, y los pasamos a tratar de ir a manejar los equipos que manejan consumo masivo, limpieza, alcohol en gel, etc. Y creo que eso es parte de lo que las empresas tienen que hacer rápidamente, cómo hacer el switch de la noche a la mañana de, mira, yo sé que vos sos un experto en neumático y te parece que los neumáticos son la cosa más excitante del mundo, pero ahora vas a tener que ir a conseguir aceite de oliva. Pero nada, creo que es parte de la resiliencia de la que vamos a hablar en unos minutos. Un poco lo fui mencionando, pero les quiero mostrar un par de reportes súper copados de cómo esto impacta diferentes sectores, ¿no? Y creo que habiendo muchos estudiantes que también se están preparando para el mercado laboral o están pensando, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? Está bueno que lo tengan en cuenta. Lo primero es este reporte que vi en este caso de Bloomberg, pero era un reporte de la CEPAL, que es súper interesante, les voy a dejar el link, un poco cómo esto a lo largo de los días, ¿no? Ha tenido un impacto en casos confirmados, que es la línea azul, que ven que fuimos muy malos a nivel mundial en aplanar esa curva, y cómo ya en apenas semanas nuestro PBI mundial cayó entre 3 y 4%, ¿no? En apenas 2 semanas desde que empezó marzo. Esto es jodido, y yo sé que tanto Gustavo como Dinora quieren que yo les deje un mensaje positivo, y lo voy a intentar hacer, pero yo creo que primero tenemos que prepararnos para una transición muy jodida, porque si en apenas 2 semanas vimos caídas de 3 o 4% del PBI global, esto va a costar tiempo y sangre, sudor y lágrimas volver a los crecimientos y la solidez que teníamos en el 2019. Esto es un poco cómo cayó el impacto en Argentina, es parecido a lo que veníamos hablando antes, pero un poco cómo son los diferentes rubros, ¿no? Y de vuelta, alimentos y bebidas con una caída, pero mucho más moderada, y si ya vamos a indumentaria, neumáticos, calzados, para darles una mirada de qué pasa en Latinoamérica, es lo mismo que veíamos de Estados Unidos. Rápidamente todos los consumidores apagamos esa parte de nuestro gasto y nos dedicamos a los básicos. Los próximos 2 slides son un poco de información sobre qué pasa por industria y sobre todo en el mediano y más largo plazo, qué es lo que va a pasar y cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, está buenísimo verlo así porque después nosotros podemos tomar cualquier industria de la que estemos, que no esté mapeada acá específicamente, porque de vuelta volvemos al turismo, a los deportes, a la música, a los autos y demás, pero podemos agarrar cualquier otra industria que no esté y ver, bueno, en esta industria en particular, por ejemplo, ¿no? Y perdón que está en inglés y no llega a traducirlo, pero básicamente la primera columna, ¿no? Donde te muestra, para esta industria en particular, la concentración de mucha gente es esencial, ¿no? Imagínense un Lollapalooza en Argentina. Chau, esto, olvídense, el riesgo es enorme y no creo que de acá a seguramente 1 año y medio no se puede organizar un Lollapalooza, ¿no? Y así vamos hacia la derecha, donde se empieza como a reducir esa parte de, bueno, la interacción humana es esencial, pero no significa necesariamente que haya grupos tan enormes reunidos en un solo lugar. Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Que es una industria que emplea muchísima gente. ¿Qué va a pasar con los restaurantes? Y los restaurantes seguramente se tengan que adaptar y tengan que cumplir que la concentración de mesas sea muchísimo más reducida y que pongan 1,5 metros entre mesa y mesa, pero eso
el riesgo es medio, porque eventualmente nos vamos a adaptar a nuevos modelos de restaurantes y eso va a volver a, digamos, a prenderse en el mediano plazo, ¿no? Pero después, por ejemplo, tenemos categorías que son dependientes, por ejemplo, en todo lo que es viajes, ¿no? Que de vuelta tiene también esta pata de, en general, los viajes se nuclea muchísima gente, esas categorías tienen un riesgo enorme. Y después está todo este tema de cuánto el usuario va a poder posponer ese gasto. Y acá vamos a estar, en general, con una población que va a tener muy reducido su ingreso de dinero. Entonces, cada una de esas compras o gastos los va a tener que poner en una tabla de prioridades. Entonces, todo lo que es turismo, afuera. Todo lo que es gastos de auto, afuera. Y esto va a tener repercusiones que después lo que termina pasando es no solamente uno gasta menos en ese cambio de neumático que puede esperar 6 meses, sino que además, bueno, ese taller ya no tiene esa plata con la que esperaba y la que veía con una frecuencia específica, entonces ese tallerista ya no tiene esa plata y ese tallerista ya no va a comprar, qué sé yo, comida en un restaurante y así sucesivamente. Entonces se da como un círculo vicioso bastante jodido. Paso rápido a la siguiente. Esta, se las dejo, es una de los cuadros más relevantes para mí de toda la presentación, de este grupo de intelectuales, que es un grupo que se llama Board of Innovations, que a mí me encanta y me lo leí de pe a pa, que básicamente es, bueno, en cada una de estas industrias, si nosotros vemos un efecto de acá a 6 meses, ¿no? Que es lo que dice ahí, 0.5 year impact. 1.5, o sea, 1 año y medio, o 3 años, ¿qué es lo que va a pasar por industria? Dependiendo de en qué momento, para empezar, se encuentre la vacuna, ¿no? Porque si es de acá a 1 año, bueno, más o menos te centrarías entre la fila 1 y la fila 2. Si ya lleva 3 años, va a estar más jodido. Y ahí, ¿qué es lo que termina pasando? Tenés industrias, por ejemplo, la donde yo estoy, en el e-commerce, que seguramente en el mediano plazo salga fortalecida. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que se anima a comprar por primera vez por e-commerce, que termina cambiando su comportamiento y que inclusive una vez que se animó a comprar, ya a la segunda vez no va a ir a exponerse al almacén de la esquina, sino que dice, bueno, pará, si lo puedo comprar en e-commerce, lo compro en e-commerce y zafo de esa ida a exponerme al mundo. Así que ahí un poco las recomendaciones es, che, trata de conseguir esa oferta para poder estar acorde a la demanda, ¿no? Y trata de ganar el market share como puedas. Acá han pasado cosas extrañísimas, y yo que estudio mucho a Amazon en Estados Unidos, Amazon esta semana por primera vez apagó todo lo que son las promociones, ¿no? Lo que se llama el Deal of the Day, el Deal of the Week, todo lo que son promociones incentivando el consumo, que nosotros en Mercado Libre tenemos cosas muy parecidas, Amazon lo apagó en Estados Unidos. O sea, es la primera vez que están desincentivando el consumo, algo nunca escuchado antes, porque están priorizando que la gente pueda comprar justamente las categorías más necesarias, ¿no? Los alimentos, la limpieza, etcétera, y que no se compre si puede esperar, qué sé yo, un jean nuevo. Y eso son efectos muy, muy extraños que no habíamos visto jamás. Después tenemos categorías como la segunda columna, que es la de Consumer Goods, todo lo que es de vuelta alimentos, bebidas, limpieza, ¿no? Las Procter & Gamble y Unilever de este mundo, que vimos en las slides anteriores que el consumo bajó un poquito, pero es donde va a estar focalizado todo el consumo. Por ahí sí lo que vamos a ver, van a haber cambios de comportamiento dentro de esa vertical. Por ejemplo, gente que antes se lavaba el pelo con Pantene va a pasar al shampoo suave porque es más barato, porque cada peso se va a cuidar, ¿no? Y ahí creo que esta categoría, seguramente muchos de ustedes laburen en esa industria, lo que tienen que hacer es cómo se preparan para esta nueva normal, cómo defienden su posición competitiva y cómo se ponen creativos también para poder estar a la altura de estos cambios de comportamiento que seguramente vayan a venir.
Después tenemos la tercera columna, que es esta, que es la severa, ¿no? En el caso, por ejemplo, del petróleo. Recuerdan que el petróleo tiene sus propios temas y dinámicas difíciles entre Rusia y los productores de petróleo y demás. Y además estamos en una etapa en donde el petróleo se va el uso del petróleo se reduce muchísimo, ¿sí? Cuando no viajamos, cuando no usamos el auto y demás. Entonces, básicamente se van a tener que preparar para una baja de demanda muy grande. Y finalmente, voy a correr mi cuadrito acá, están los negocios que van a ser catastróficos, ¿sí? Que tienen pensado perder seguramente más de la mitad de todo su negocio. Si siguen el stock de las aerolíneas y los despegar de este mundo, ya las acciones se han desplomado a más de la mitad. Está todo el mundo esperando que estas industrias terminen realmente pegándole mucho, mucho, ¿no? Y yo creo que va a haber una dinámica más cerca de fin de año donde vayan muchas de estas que terminen inclusive abandonando el mercado, como lo dice ahí el cuadro, lo cual es una locura. Y para terminar con la mala onda, y prometo que a partir de ahora le pongo un poco de buena onda, hay algunos efectos traumáticos que estamos viendo, ¿no? Para empezar, la locura que está pasando en Estados Unidos, y dejo de lado mi opinión sobre el gobierno actual de allí, pero calculo que muchos estaremos mirándolo con los mismos ojos de alerta y diciendo, mi Dios querido, ¿qué está pasando? En menos de un mes tenemos 22 millones de desempleados en Estados Unidos. 22 millones, o sea, el total de la población de Estados Unidos son 300 millones, así que calculo, no lo tengo en la cabeza, pero que serán 150, 180 millones de personas empleadas, sacando los adultos mayores y los niños. Estás hablando de un porcentaje de desempleo nunca visto en Estados Unidos, parecido al desempleo que teníamos nosotros en Uruguay en el año 2001, cuando yo era joven, iba a la facultad. Así que imagínense esta locura, ¿no? Que en un mercado tan, pero tan importante. Alguien está hablando. Bueno, después si alguien puede mutear, listo. Y por el lado de lo que va a pasar en LATAM en general, yo creo que el desempleo se va a dar, pero va a ser más, digamos, más gradual, sobre todo porque además tenemos gobiernos que en general tratan de cuidar un poco más esas políticas, y tenemos políticas también como digamos, de lo que hace el BPS, ¿no? Que tenés ciertos meses que te siguen pagando el sueldo, todo eso en Estados Unidos no existe, vos te quedás sin laburo, al otro día no cobras un peso. Entonces, de alguna manera eso va a ser un efecto fuerte, yo creo que va a venir un montón de desempleo, pero va a ser más gradual, ¿no? Lo que sí va a pasar en Latinoamérica, y lo pongo acá en la parte de la derecha, y está el artículo ese del CEPAL que me pareció muy, muy interesante, también les dejo el link para que lo lean, es que seguramente la pobreza se dispare fuerte en nuestros países. Sí, hoy en día la pobreza está estimada más o menos en el 30% y ya prevén que por lo menos más de 3 puntos se va a disparar, y esto significa una variación de más de 15 millones de personas que en un año pasan a estar por abajo de la línea de pobreza. Así que nos tenemos que preparar para eso también. Bueno, y finalmente, ¿cómo prepararnos? Trato de ser un poquito más positiva, y acá, de verdad, yo soy una optimista por naturaleza, yo soy re buena onda y todo, así que voy a intentarlo. Pasa que esto es bastante nuevo. Primero es este cuadrito de un artículo de McKinsey, que también les dejo el link, de cómo tienen que las empresas pensar a futuro, ¿no? Entonces hay como 5 horizontes, a ellos, a los gringos les encanta esto de las 5 R, ¿no? ¿Se acuerdan? Las 4 P de Porter, todas esas cosas. Bueno, acá les traigo una nueva, que es básicamente qué tienen que hacer las empresas para agarrarse fuerte y salir adelante, ¿no? Lo primero es resolver todos los temas de corto plazo, empezando por sus empleados. Tienen que tener en cuenta que sus empleados están pasando por situaciones jodidas, y tienen que ponerse primero a cuidar a su workforce, también a sus consumidores, y aplicar la tecnología de manera rápida. Todo lo que hicimos
y lo que ustedes hicieron en la ORT, a la semana siguiente ya tenían todos los profesores dando clase por Zoom, fundamental, ¿no? Es de alguna manera los clientes que tiene la ORT, los estudiantes. Después, ponerse en una etapa de resiliencia absoluta, tienen que mirar el P&L, o sea, mirar cuáles son sus gastos y cuáles son sus ingresos, y cortar todo lo que no tiene, lo que es nice to have, ¿no? Lo que podemos cortar y que no va a joder el negocio de verdad. Después se tienen que poner en un plan detallado, en el número 3 de return, de cómo vuelvo a el negocio. Así que esto cada vez es más importante, tener en claro cuál va a ser mi negocio. ¿De qué negocio? Si tengo un negocio que tenía 3, 4 verticales, bueno, ¿cómo corto este con la menor pérdida posible y me focalizo en lo que va a crecer? Y cómo lo hago con un plan detallado, que el plan tiene que también tener un plan de comunicación para que todo el mundo esté en el mismo barco y que todo el mundo vele por la nueva estrategia, ¿no? ¿Cómo reimaginar una nueva normal? Esto que les decía del mirame y no me toques. O sea, si tenés un restaurante vas a tener que adaptar, si tenés un bar, agárrate fuerte, va a demorar que vuelva la gente a los bares, pero ¿cómo va a ser esa dinámica en un bar? ¿No? Y finalmente, reformarse. Reformarse puede ser desde cerrar la cortina y empezar de vuelta a radicalmente cambiar tu modelo de negocio para poder adaptarte a todas las nuevas normas que van a haber. Acá hay un segundo slide que se los dejo de deberes porque es súper detallado, pero me parece que hay buena información de que tienen que hacer un líder, un empleado, etcétera, para proteger a sus empleados, para estabilizar un nuevo plan y demás, así que se los dejo de deberes. Después Gustavo y Vino los testea, a ver si lo estudiaron. Y acá finalmente, ¿qué hay de bueno en todo esto? Así que traté de ponerme mi gorro de optimista. Lo primero está buenísimo esto a nivel environmental, ¿no? Todo lo que es el medio ambiente es el gran ganador de toda esta pandemia. El aire está más limpio, hay menos gases contaminantes, eso está buenísimo y es casi un llamado de la naturaleza de decir, che, miren que ustedes que duplicaron la población en 50 años, porque esos son los números, o sea, duplicamos la población en los últimos 50 años, y consumimos, cuando antes solo los gringos consumían como consumían, y ahora todos, desde África, India, Uruguay, todos consumimos como gringos, y el medio ambiente estaba pegando un grito, así que para el medio ambiente está buenísimo. Los hábitos de higiene, o sea, todos podemos acá hacer mea culpa, que no nos lavábamos las manos 17 veces por día como lo hacemos ahora. El invertir en educación y salud, había por ahí un meme diciendo, cuando veo lo que cuesta el colegio de mis hijas, pienso que es muy barato, y es verdad, o sea, de verdad que estar 24 horas por día con hijos chicos es tremendo el laburo que hacen los maestros, y ni que hablar la gente de salud que se expone todos los días a esta locura del COVID. Después tenemos la parte de reconocer el rol fundamental de los científicos. Esto es también parecido al rol de la educación y la salud, ¿no? Pero justo ayer estaba hablando en la tele, estaba viendo una entrevista de Yuval Harari, ¿no? Escritor e intelectual israelí, que decía, ustedes fíjense que es la primera vez que la religión toma medidas por los científicos. O sea, los científicos le dicen a las iglesias, a las sinagogas, a las mezquitas, che, cierren, no puede haber gente juntándose, y es la primera vez en la vida que realmente esto está pasando, donde la religión mira al mundo científico. Después está el tema de la caridad, o sea, yo no dejo de sorprenderme con la cantidad de gente que está haciendo cosas, desde yendo a ayudar a adultos mayores, a juntar canastas. Tengo una prima que organizó toda una movida de canastas en Uruguay, y están juntando una torta de plata para poder ayudar a la gente más carenciada, porque lo vamos a necesitar. Todas las empresas, las organizaciones, las ONGs están armando para poder ayudar a ese porcentaje de la población que va a estar más
más debilitado por todo esto. O sea, imagínense que en Latinoamérica más del 90% de los empleados son empleados de pymes. Y muchas de las pymes por ahí no sobreviven, mucha gente es jornalero y depende de ese ingreso para poder consumir. Toda esa gente va a haber que ayudarla y tenemos que pensar primero en ellos antes de pensar en nosotros. Y finalmente, lo copado de la tecnología, ¿no? Que funciona para prevenir y controlar las pandemias. Y acá vemos países como Corea del Sur, en donde tienen más controlado que ningún otro país la pandemia, y se hace un poco en base a un gobierno que es un poquito más duro que los nuestros, pero también en base a la tecnología. La tecnología ayuda hoy mucho. Y en Uruguay, por ejemplo, han habido ejemplos de empresas como Genexus, por ejemplo, que armó una app muy copada para el gobierno. O sea, todo esto de la tecnología tenemos que todos pensar cómo podemos hacer para ayudar más a los gobiernos y a los hospitales y demás para contener toda esta pandemia. Y la última slide, prometo no tomar más tiempo, una nota más individual, ¿no? ¿Cómo me preparo yo? Y acá me gusta pensar en esto como una maratón, ¿no? Una maratón, yo nunca corrí una, pero me gusta correr carreras más cortas, y creo que corro como mini maratones, pero piensen en esto como una planificación de lo que sería el entrenamiento de una maratón, ¿no? Entonces, hay que primero ponerse un deadline, por ejemplo, una fecha. Yo creo que para el 1 de enero del 2021 esto va a estar mucho mejor, ojalá, ¿no? Y de vuelta, el deadline no puede ser como yo lo tenía en mi cabeza al principio, que era, bueno, fin de marzo se levanta la cuarentena, ¿no? Esta cuarentena va a estar acá unos meses más. Yo calculo, no soy experta, pero todo indica que así será. Creo que el segundo punto es importante, va a doler, y mis páginas anteriores demuestran que va a doler, pero creo que vamos a salir fortalecidos, ¿no? El ser humano no cambió radicalmente quién era cuando fue la gran influenza del 1918. Sí, murió un montón de gente, fue un desastre, pero después eventualmente la humanidad siguió y siguió creciendo y salió fortalecida de eso, ¿no? Hay que planificar día a día, o sea, de verdad no piensen que esto es, bueno, de acá a 2 meses tengo que lograr esto, no, es tener un plan del día para poder lograr objetivos cortos y sentir algún tipo de realización en ese mismo día. Eso puede ser desde, bueno, hoy empiezo un nuevo curso online, eh, hasta voy a aprender a cocinar pan, ¿no? O sea, creo que todo eso puede traernos un sentido de pertenencia y un sentido de logro interesante. Hay que focalizarse en sentirse bien, en cuidarnos, tanto de la salud como cuidar con la gente con la que vivimos. Esto también está poniendo mucho estrés en aquellos que somos casados, en la pareja, en las familias, etc. Disfrutar de las buenas cosas que tiene esto, conectar con los seres queridos, reconectar, no sé, llamen a sus papás más seguidos si no están viviendo con ellos, cocinar, etc. Y finalmente buscar cómo poder ayudar, ¿no? De vuelta. Seguro hay alguien peor que nosotros que está saliendo de esta pandemia, y podemos todo, desde donar, organizar ayudar a un vecino, hacer el súper de nuestra vecina que es mayor que es adulto mayor, etc. Y después, más a nivel de la economía personal o familiar, creo que hay que planificar de la misma manera que les puse en la slide 16, en la página 16. Hay que cuidar cada gasto, hay que reducir lo innecesario, y focalizarse en lo que realmente vamos a necesitar. Usar el tiempo para educarte, o sea, yo de verdad en el feriado de turismo me puse a estudiar SQL, que es un skill set que todos van a necesitar ustedes en sus laburos, idiomas, ¿no? Por ahí de aprender algún lenguaje de desarrollo, todo esto es tiempo que ustedes tienen en su mano y es oro, y con todas las herramientas libres que hay, les recomiendo altamente que se pongan a aprender algo nuevo. Si no tenés trabajo o pensás que tu trabajo está en riesgo, identificá industrias que te interesen, que no hayan sido destruidos, y focalizate en conseguir una entrevista, en contactarte con esa gente. Y si trabajás en una empresa o liderás una empresa o un emprendimiento, lee
la página 16, que es la que les había dejado de tarea, y ahí están todas las recomendaciones que les quería mostrar. Así que bueno, ese es un poco mi mensaje, y termino con vamos arriba, porque por más de que hace tiempo no vivo en Uruguay, sigue siendo mi paisito, y creo que para empezar me emociona que los números vengan bien en términos de aplanar la curva, en términos de la salud de los uruguayos, y nada, vamos a tener que seguir adelante luchándola todos juntos. Así que con eso termino, y Dino, creo que vos querías ir a un Q&A organizado. Sí, muchas gracias, Karen. Excelente presentación y muy clara. Y bueno, como dijimos, las preguntas se pueden hacer por chat y nosotros las vamos comunicando para que no sea un lío si abrimos los micrófonos. Y tengo una primera pregunta por acá, de Martín, que dice, hablando de la comunicación de los nuevos productos o servicios de nuestra empresa, producto de esta pandemia, ¿qué medio crees más efectivo para comunicar? ¿Las redes sociales? ¿Otros medios? ¿Qué te parece? Todo. Todo. A ver, no hablamos de esto, pero parte de lo que está pasando es que seguramente las empresas empiecen a invertir muchísimo menos en marketing. Y esto para ustedes, que hay muchos estudiantes acá de la licenciatura en marketing, es una mala noticia, pero creo que después va a repuntar, ¿no? Dependiendo si es una caída en V, que es lo mejor, o en U, o si es una L. Estaba ahí en una de las slides, cómo esto vuelve a repuntar. En algún momento va a repuntar, pero creo que en el cortísimo plazo las empresas van a gastar mucho menos en marketing, tanto en marketing digital como en vía pública. O sea, no van a tener plata, y de vuelta, cuando yo les decía, van a tener que mirar qué cortar, seguramente marketing va a ser mucho más eficiente, ¿no? Las balas que vas a tirar van a ser balas más poderosas. Entonces yo creo que ahí, dependiendo de qué producto es, si es un producto de consumo masivo, sin duda trataría de hacer todo lo orgánico posible, tanto en sus propias páginas, en las redes, eh, y ahí todas las redes, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de Facebook y de Instagram, pero tenés que tomar en cuenta los LinkedIn de este mundo, digamos, todo lo que, Twitter, tenés 10 millones de lugares, y tenés que tratar de encontrar el mensaje para llegar en todas aquellas. Eh, Sin duda, tratar de meterse en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, que como vimos va a salir relativamente fortalecido. Entonces, desde tu propia página web para poder vender online, hasta los marketplaces, sin duda tenés que salir a disponibilizar ese producto de la manera más eficiente posible. Y yo creo que lo que más podés hacer en estos tiempos es focalizarte en brindar una experiencia excelente, porque con la limitación que hay de ingresos, cada peso va a ser súper evaluado. Entonces, de vuelta, si encima vos das una experiencia que no está buena, difícil. Así que eso es algo que podemos todos hacer, focalizarnos en cómo hago esto mejor todavía. Buenísimo. Hay una pregunta acá que es bien típica de estudiantes y me parece muy buena o muy inspiradora para hacer en este momento. Melina dice, a nivel más personal, dice que tu trayectoria le parece fascinante y quiere saber cómo llegaste a donde estás hoy en día y si tenés algún consejo para los que recién están empezando en el rubro. Ay, creo que están mi mamá y mi papá, así que van a estar re babosos, qué lindo. Eh, a ver, creo que lo más importante es una buena educación. O sea, yo me tomé muy en serio mi carrera en la ORT, están acá mis profesores que no me dejan mentir. Pero después con mucho laburo de hormiga de todos los días. Yo me fui muy joven, apenas terminé la ORT, me fui a vivir a Estados Unidos porque mi marido se iba, en ese momento era mi novio, se iba a estudiar allá, y yo literalmente empecé laburando vendiendo cortinas, parada 15 horas por día, sábado, domingo, feriado, no importaba. Y eso lo hice 3, 4 meses hasta que conseguí un laburo más de oficina, más acorde, ¿no? a lo que yo había estudiado. Pero la verdad que yo llegué a Estados Unidos con mi papelito de ORT y mi experiencia habiendo laburado en un banco, y en Estados Unidos yo era una latinoamericana que nadie conocía, y nada, tuve que arrancar muy de abajo.
Y después todo ese laburo fuerte, creo que surgió de esa manera. Cuando yo fui a estudiar cuando apliqué al MIT, que en Estados Unidos para poder entrar en un MBA vos tenés que hacer una serie de exámenes y aplicaciones y demás, yo laburaba 9, 10 horas por día en Estados Unidos. Mi marido era estudiante, así que si yo no laburaba no morfábamos, y yo me levantaba todos los días a las 5:30, 6 de la mañana para estudiar para el GMAT y para hacer las aplicaciones, y eso lo hice durante 6, 7 meses. Entonces, para mí, salvo que hayas nacido en cuna de oro o que hayas, no sé, heredado un buen negocio y demás, no hay otra que el laburo y tratar de alguna manera de planificar el próximo paso. Yo nunca lo planifiqué demasiado y creo que tuve mucha suerte, pero sí en su momento cuando tuve que tomar decisiones, por ejemplo, les doy un ejemplo, yo estaba laburando en Bain & Company, que es una de estas consultoras tipo McKinsey, BCG en Estados Unidos. Y laburé 2 años, en Estados Unidos en esas empresas se labura literalmente 14, 15 horas por día como base, fines de semana, se viaja todas las semanas. Y cuando tuve a mi primera hija en Estados Unidos, ahí me dijeron, bueno, volvé, te mantenemos, laburás menos, no sé qué. Y ahí tuve la brillante idea de decir, no, pará, yo esto no lo voy a poder hacer con una hija sola en Atlanta, sin mi mamá, sin mi papá, sin un abuelo. No. Y ahí dije, no, vamos a conseguir un trabajo más normal donde yo pueda tener cierta flexibilidad. Y por ahí resigné a una carrera espectacular en consultoría que pagaba más y que era más, no sé, prestigiosa, si quieren, pero la verdad que no me arrepiento, porque yo a las 5:30 de la tarde estaba con mi hija y la ponía a dormir todas las noches. Eh, entonces, nada, creo que también uno tiene que ir adaptándose a, a las decisiones que tiene tomando, y la verdad que cuando volví a Uruguay y ahora en Argentina, eh, creo que también fue el momento de decir, che, ¿cómo hago para vivir en estos países, pero tratar de seguir manteniendo la apertura mental que me dio el vivir en Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día con la tecnología todo eso se puede hacer. Vos podés, o sea, hay empresarios en Uruguay que tienen empresas que le dan servicio a gente en Silicon Valley. Entonces es cuestión de uno también tratar de mantenerse relevante y seguir abriendo su cabeza a todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. Excelente. Sobre todo en Ort nos gusta mucho que hables del trabajo duro, porque vos sabés que de Kramer y de todos nosotros es un consejo que va mucho para los estudiantes, ¿no? Ese trabajo de hormiga y no esperar que las cosas caigan de arriba milagrosamente. Completamente. Hay una pregunta más orientada a Mercado Libre, me parece interesante, que dice, tomando en cuenta el distanciamiento social, Mercado Libre cambió su reconocido logo de las manos, estrechándose por el codo a codo. ¿Qué requirió este procedimiento? Y si eso entendés que puede generar alguna posible pérdida de identidad en la empresa, o qué efectos puede tener en la empresa ese cambio de logo. A ver, no soy experta en branding, hay un equipo que lo hace, una gran amiga que lideró todo este cambio y fue idea de ese equipo. A mí me pareció brillante, yo me emocioné mucho cuando salió, además salió justo con la canción de Drexler del codo a codo, era como todos mis mundos juntándose con el mensaje de codo a codo. Eh, a mí me pareció brillante porque todo lo que sea cambio de logo para aportar nuestro granito de arena en el mensaje de esto no es joda, tenemos que tener distanciamiento social, me parece que está bueno. Nosotros no sé si ustedes lo vieron, pero también hicimos toda una campaña más allá del codo a codo con los diarios donde dijimos, che, salimos un domingo con la tapa del Observador y El País diciendo, los uruguayos tenemos el diario del lunes, no lo desperdiciemos con el codo a codo, como diciendo, che, vieron lo que pasó en Italia, es un mega quilombo y una tristeza total, no desaprovechemos esto, quédate en casa. Eh, entonces me parece que en ese sentido fuimos muy hábiles en hacer, seguramente y ojalá dentro de poco podamos volver con el handshake, ¿no? Con el mano a mano y no tener el codo,
pero por ahora me parece que la gente lo entendió y que no tuvo repercusiones negativas. Buenísimo. Una pregunta, un estudiante que se llama Enrique Kramer, no sé si te suena, dice, como observadora de la conducta online de las personas, ¿qué impacto crees que puede tener el cambio de paradigma de hacer tantas cosas online durante este periodo más o menos prolongado? Por ejemplo, en la inclinación de las personas a aceptar la educación por Internet como válida o equivalente a la presencial. Una pregunta que le debe interesar a nuestros estudiantes que tuvieron que adaptarse además muy rápidamente a esto de las clases online. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que justo ayer Yuval Harari hablaba de esto de la educación online y voy a citarlo a él porque es 200 millones de veces más inteligente que yo y tiene mejores ideas. Él decía, la educación online llegó para quedarse, hay muchas universidades que incluso van a incentivar este uso de la educación online y se va a dar como una nueva normal. Pero él decía, y yo concuerdo, hay muchísimo de la educación que no se da dentro del aula o de lo que te puede aportar un aula en Zoom, ¿no? Se da en los pasillos, se da en la charla que después te quedas pimponeando con el profe, con, no sé, viste, se da en eso, ni que hablar en la universidad en Estados Unidos, donde yo estudié, tuve el privilegio de estudiar full time, y donde la clase era 3, 4 horas y después vos tenías básicamente 15 horas por día para conectar con estudiantes de otras carreras, con hacer eventos, con organizar eh, eh, challenges y aplicar a cosas y demás. Entonces, esa pata o sea, el ser humano es un ser humano que le gusta el contacto físico, que lo extraña, todos nosotros lo extrañamos y que eventualmente creo que va a terminar siendo un balance en donde vamos a poder agarrar todo lo bueno de hacer las clases vía Zoom y que podamos acceder a la educación en todos lados y que los buenos profesores en Uruguay le den clase a otros países y que hayan profesores de idioma chino online y demás, pero eventualmente ese face to face tiene que volver. Bien, ojalá que pronto. Nos preguntan, ¿proyectan un importante cierre de locales comerciales físicos y una mayor apertura virtual? Sobre todo si los comercios mantienen sus niveles de venta por este nuevo canal. ¿Qué soluciones prevén para sustituir la experiencia presencial? Sí, yo creo que, a ver, nosotros no tenemos locales al público, somos 100% online, y entonces no puedo hablar de nuestra propia experiencia, pero sí he leído un montón de papers al respecto, de reportes. A ver, esto ya era un efecto que estaba sucediendo en los países con mayor penetración del e-commerce. Para que se den una idea, en Estados Unidos, dependiendo la categoría, pero el e-commerce ya es más del 15% de la venta. En Latinoamérica es menos del 5%. En países asiáticos es más del 30%. Entonces, es casi como que nosotros podemos ver qué está pasando en esos países para prever el futuro. Y lo que pasa en esos países es que seguramente las bocas al público cambien muchísimo y se vuelvan mini fulfillment centers. ¿Qué significa? Son mini centros de distribución al público. Entonces, van a tener 3 funcionalidades, ¿no? Atención al público, que siempre va a haber un porcentaje grande de gente que vaya a buscar, a probarse el jean, a probarse los zapatos, a ver la heladera, abrirla y demás. Un segundo grupo de gente que compre online y que lo vaya a hacer pick up in store, ¿no? Lo compras online, pero lo querés ir a buscar vos personalmente para ahorrar en el envío o para verlo en último momento por si me arrepiento y demás. Pero también va a empezar a pasar de que esos locales se transformen en depósitos que envíen al cliente final. Y eso es algo bastante nuevo que recién se empezaba a dar en las tiendas, por ejemplo, Macy's de Estados Unidos habían lanzado el ship from store, o sea, mando desde la tienda a un cliente para no tener ustedes piensan en el retail, ¿no? El inventario es todo, y si vos tenés un inventario centralizado, es muy caro llevar desde ese inventario a Montevideo a Artigas, Paysandú, etcétera. Si vos lo tenés repartido y podés hacer
cruces, termina siendo más barato. Ni que hablar en países como Brasil, que es un continente, y llegar a Manaos te cuesta muchas veces, 3 veces lo que cuesta el producto. Entonces creo que va a pasar un poco de eso y que las empresas de retail, algunas van a cerrar locales, eso lo vemos en Estados Unidos, ¿viste? De empresas que se funden, pero también empresas que dicen, bueno, voy a cerrar 100 locales para estar solamente en los locales que son más eficientes y que tienen más ventas por metro cuadrado. Eso va a pasar, y esto otro que les decía, ¿no? Que seguramente se venda mucho más por e-commerce para ser piqueado o para ser enviado desde esa misma tienda. Bien. Surgió una pregunta, ya estamos en las últimas, porque sabemos que tenemos que respetar a full tu horario. Surgió una pregunta sobre el Día de la Madre. Acá en Uruguay, viste que el Día de la Madre es en mayo y se corrió la fecha. A junio, sí. ¿Qué pensás que va a pasar con el Día de la Madre? Eh, Buena pregunta. Me enteré porque todavía estoy en el chat de mi grupo de trabajo de Mercado Libre de Uruguay. Yo fui durante muchos años country manager ahí y me mantienen en el chat los chicos porque me encanta. Eh, y no sé bien qué va a pasar. Creo que lo que va a pasar es que no va a ser muy diferente haberlo mantenido a mayo, porque creo que en junio vamos a estar muy parecido a como estábamos en mayo. Debo decir, va a ser frío, y a nivel de e-commerce se pisa un poco con el Cyber Monday, el Cyber Lunes de junio, pero nada, creo que la gente va a tener menos para gastar y va a gastar en productos más necesarios. Sí, sí se va a seguir teniendo un pico de consumo por el Día de la Madre, porque a las mamás hay que cuidarnos, hay que cuidarlas, pero creo que se va a dar una dinámica bastante diferente a la del año pasado. Bien. Alguien pregunta por acá, de todas estas medidas que se están tomando dadas las circunstancias, como el aumento del e-commerce, ¿pensás que alguna de estas van a seguir en vigencia luego de la pandemia? Y si es así, ¿cuáles? Sí, hablé un poco de esto. A ver, el aumento del e-commerce se va a dar. Yo creo que lo que va a hacer es, va a haber un pico, ¿no? Nosotros estamos viendo gente que se anima a comprar por primera vez, eh, como nunca antes. Va a haber un pico y después va a quedarse más abajo porque van a empezar a abrir los shoppings y los locales, por suerte. Pero creo que no va a quedar, no va a ser una montaña, ¿no? Va a haber un pico y después va a quedar más arriba que antes, porque la verdad es que una vez que vos te metés en e-commerce y podés ver que tiene una ventaja de comodidad, de precio, de que lo podés devolver gratis y qué sé yo, te vas a animar a comprar más. Creo que eso llegó para quedarse. Obviamente va a estar mucho más repartido el consumo, ¿no? Bien. Me gasto la última bala con una pregunta que seguramente a muchos que tienen venta en Mercado Libre les va a interesar. Y es si Mercado Libre no considera la opción de agregar carrito para poder hacer compra de distintos productos al mismo tiempo. Chicos, tengo la novedad. Esto es así, recién salido del horno, que en este cuarto nosotros dividimos los, eh, los desarrollos de tecnología en trimestres, y este trimestre saldrá el carrito de compras para Uruguay si todo sale bien y si siguen manteniendo la promesa, pero saldrá este quarter. Así que sobre todo va a ser interesante para comprarle a un solo vendedor varios productos y que te lleguen en una misma caja, ¿no? Esto es algo que en Argentina, Brasil y México ya está, y este quarter estaríamos lanzando Uruguay, Chile y Colombia. Así que si todo sale bien, tengo esa respuesta positiva para dar. Excelente. Terminamos entonces con una primicia para Uruguay. Contentos además, porque es una buena noticia. Así que vamos a estar todos deseándote mucho, mucho éxito en todo lo que hagas. Agradecerte enormemente, Karen, porque en este momento donde seguramente estás con muchísimo trabajo, nos hayas dedicado todo este tiempo, toda esta energía para preparar la charla, para preparar la presentación, para compartirnos toda esta información. A todos los que están preguntando si se va a compartir la grabación, sí, estamos grabando también, generosidad de Karen, estamos grabando y les vamos a compartir la grabación.
suscríbanse al canal de La Horta en YouTube, que las grabaciones de eventos de Living Marketing las dejamos todas disponibles ahí. Karen, de nuevo, inmenso agradecimiento y esperamos tenerte pronto de vuelta con nosotros para que nos cuentes más novedades y ojalá que muy buenas noticias. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que nada, me hubiese encantado tenerlos en la sala de clase para escuchar las preguntas a vivo, que siempre es más interesante, pero la verdad que esto funciona bastante bien, debo decir. Y muy interesantes las preguntas y me encanta estar cerca de la facultad donde todo se inició. Siempre vas a ser parte de la casa, así que encantado de tenerte acá y tomate unos minutos para leer el chat para que puedas disfrutar de todas las felicitaciones que te están dejando todos los participantes. Gracias Muchísimas a gracias. todos por estar, gracias a todos por las preguntas, por las buenas preguntas, por la buena onda y esperamos vernos pronto con otro evento de estos, más ya que vimos la excelente convocatoria, así que vamos a seguir organizando cosas e invitándolos. Gracias a todos. Gracias a todos, de verdad, buenísimo.